A mí se me critica por todo, no me molesta nada, sé dónde estoy. A partir de ahí, ¿qué quieres saber? Si me molesta que no os suscribáis al podcast, sí, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, os tenéis que suscribir. El sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los podcasts hay una norma para suscribirse. ¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el tenis, si llueve, se Ay, para. Xavi, sigues enfadado. Pero bueno, antes de continuar, quiero mandar un saludo muy especial a Pedro, a Pipe y a Chacho, los chicos del Pro Shop del Horacio, el podcast de golf número 1 en español. Tuvieron el detalle increíble de recomendar directo al trapo a su audiencia y eso se los agradezco enormemente. Y ya que estamos, les digo a los que me escucháis a mí, si no queréis aprender nada sobre cómo patear, no escuchéis el capítulo 96 del Pro Shop. Y si no queréis escuchar a un gran psicólogo deportivo, tampoco os acerquéis a sus capítulos 40 y 171, y así podría ser una lista muy larga de grandes capítulos. Ya sabes lo que hay. Gracias, chicos. Ahora nos vamos con Jimena hasta La Sella. Este programa es presentado por agrogolfsolutions.com, asesoramiento integral en campos de golf y césped deportivo. Bueno, pues entonces hoy estamos con Jimena Blanco, Head Greenkeeper de La Sella Golf. Te presentas tú porque nos dirás un poco tu experiencia, qué es lo que haces, quién eres, y yo te preguntaré alguna cosita también. Vale, bueno, soy Jimena, soy la Head Greenkeeper de La Sella Golf. Llevo aquí trabajando 4 años, ¿vale? Yo soy ingeniera agrícola, estudié la ingeniería técnica en Salamanca. Una vez que terminó la carrera, sabía que quería seguir estudiando, pero no sabía muy bien. Y mi padre en esa época empezó a jugar al golf y me comentó que alguien debería haber, algún ingeniero o alguien debería cuidar el campo. Entonces averigüé, había un curso en Málaga de 2 años en EADE para estudiar mantenimiento de campos de golf. Me voy a Málaga, allí estuve 2 años haciendo prácticas en un campo de golf y sale la oportunidad de una beca que da la Federación Española de Golf para irme a Estados Unidos a estudiar un curso específico de céspedes en la Universidad de Michigan, que en esa época y ahora está en una de las mejores del mundo para estudiar sobre céspedes. Entonces me dan la beca, paso un año en Madrid, previo a irme a Estados Unidos, trabajando en la Federación Española de Golf. Y después de ahí me marcho a Estados Unidos, estoy 1 año y medio estudiando y formándome sobre céspedes y haciendo prácticas en un campo de golf en Florida. Y de ahí termino mis estudios, vuelvo a España en diciembre de 2009, y diciembre de 2008, perdón, y me ficha un campo en Murcia de asistente, lo que eran los llamados campos de Polaris World en su día, y ahí empezó mi primer puesto de responsabilidad en un campo de golf. Estuve trabajando 1 año de asistente, me ascendieron enseguida a Head Greenkeeper, pasé 4 años en la torre trabajando, de la torre hice un movimiento a otro campo, que es el campo de Los Romero, en el sur de Alicante, y de ahí doy un salto a la construcción. Pasé unos años en mantenimiento y quise ver una parte que no conocía, que era la construcción, pero me voy con una empresa que lo que hace es producir césped y me voy a la parte de obra. Me fichan como directora de obra y lo que hago son instalaciones de césped en campos de fútbol, en campos de golf y en jardinería. Y en los inviernos, cuando las épocas de obra son un poco más bajas, iba de apoyo técnico a las fincas. Tenían una finca en Portugal de 100 hectáreas de césped, una finca en Tarragona con 50 hectáreas de césped y una finca en Ávila, en Arévalo, con unas 30 hectáreas. Y nada, en esa empresa paso 3 años trabajando en dirección de obra, donde aprendí muchísimo de instalación de césped, sobre todo el fútbol, que era la parte que no conocía, el estadio del Real Madrid, Ciudad Deportiva del Real Madrid, Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, Albacete, muchísimos campos de fútbol. Llegábamos y hacemos las renovaciones anuales que hacen de césped. Y después de estar 3 años ahí, dije, echo de menos el mantenimiento y vuelvo a mantenimiento de campos de golf. Paso un periodo de 6 meses trabajando en un campo y allí surge la oportunidad de entrar en La Sella Golf. El greenkeeper que estaba antes se retira
se jubila por la edad que tiene y la Sella Golf, después de un periodo de obras y de renovación en el campo, decide fichar a un greenkeeper con un poco más técnico y ahí entro yo. Y llevo ya 4 años trabajando en la Sella. 4 años. Has entrado después de los 9 hoyos, porque para comentar a los que nos escuchan, la Sella tiene 27 hoyos, y, 3 recorridos de 9. Sí. ¿Y los últimos 9 ya estaban hechos cuando tú has entrado? Sí, los últimos 9, la Sella entra en una fase de reformas. En 2018 se reforma la cancha de prácticas, en 2019 se renuevan 9 hoyos del recorrido, en 2020 se reforman otros 9 hoyos, en 2021 otros 9 hoyos y yo entro en febrero de 2022. Entro a formar parte de la plantilla. Entro a formar parte de la plantilla. Desde 2022, muy bien. Entonces, bueno, gracias por contarnos un poco tu experiencia. El campo, entrar en el campo, con las primeras preguntas que siempre hago. ¿Qué césped tiene? ¿Qué características tiene el campo? La gente, pues, muchos no lo saben. Estamos en Denia, en Alicante, o cerca de Denia. ¿A cuántos kilómetros del mar exactamente? No sé. El campo de golf en línea recta está a 2 kilómetros. 2 kilómetros. Si vamos por la carretera, pues 8 kilómetros. Pero en línea recta nos separa del mar, algo que influye mucho en el campo, nos separa el Parque Natural del Montgó. Una montaña que tiene 700 metros de altitud y es la línea que nos separa. Precisamente detrás del Montgó, nosotros estamos en la cara sur del Montgó, y la cara norte es el mar. ¿Lo separa y lo protege, se puede decir, al mismo tiempo? ¿O porque, digamos, no es un campo links, obviamente, no es de estilo Parkland, pero no sé si tienen la problemática... Tenemos la problemática de 18 hoyos están a la espalda del Montgó y 9 hoyos están en un lateral. Y se comportan muy diferentes. La pluviometría, por ejemplo, en uno de los campos en el que no queda a la espalda del Montgó es un tercio inferior a los otros 18 hoyos que sí que quedan a la espalda del Montgó. Cuando entran las nubes se quedan como encajadas en el Montgó y descargan la lluvia en el campo de golf. Entonces tengo 18 hoyos con una pluviometría anual característica del País Vasco y tengo otros 9 hoyos con una pluviometría característica del centro de España. ¿Coincide de alguna manera esos 18 con el primer recorrido y los 9 con el segundo o no? Sí, los 18 hoyos que quedan protegidos de Montgó son los 18 hoyos, además donde acogemos el torneo europeo de femenino, que acogemos todos los años, y los otros 9 hoyos es el último campo que se reformó, el último campo que se hizo la obra cuando se hizo en su día, es un campo más joven, es un campo que tiene 20 años ahora, el resto del campo tiene unos 30 años, y fue el último que se reformó. ¿Qué variedades de césped tienes? Nosotros, lo característico de este campo es que es 100% Bermuda Gras. Tenemos diferentes bermudas, tenemos Bermuda Latitude en los tees, tenemos Bermuda Sunday, que son bermudas enanas se llaman, que la tenemos en greens, y las calles y los rafts son, una parte es Bermuda 419 y otra parte es Bermuda Princess, de semilla, de origen en el campo. Has dicho tienes la pluviometría, digamos, en la parte, los primeros 18 hoyos. ¿Cuántos milímetros, cuántos litros al año puede llegar a Pues llevo 4 años trabajando en la Sella con un registro diario y mensual y anual, y mi primer año llovió mucho y llegamos a los 900 litros, que eso es muchísimo más que el País Vasco. El segundo año fue un año de sequía y nos quedamos en 350 litros. El tercer año creo que es un año medio, de una pluviometría media, que rondamos los 750 litros cuando acabamos el año. Y este año, desde el 1 de enero, llevamos 300 litros recogidos ya. Pero no están concentrados, o sea, las lluvias, o repartido más o menos uniformemente. Se concentran mucho los meses de septiembre y octubre y marzo y abril. Pero sí que es cierto que este campo de golf, por la zona donde está, y Denia en general, las lluvias se reparten. Pero en septiembre, octubre y marzo y abril suelen ser torrenciales, que es donde más cantidad de agua recogemos en un mismo día.
Insisto, para los que no conocen La Sella, que deberían, porque la verdad que es un campo muy, muy bonito. No es un campo llano, no es montaña, pero tiene ondulaciones, tiene... Sí, el campo de golf es diseño de Olazábal y a Olazábal, por ejemplo, le gustan los greens con mucho movimiento. Entonces tenemos greens que tienen muchísimo movimiento y donde la bola para algunos jugadores en invierno sobre todo es imposible. Tocas la bola y se sale del green directamente. Digamos, fuera de torneo ahora de fin de semana, ¿qué velocidades suelen tener los greens? ¿A qué velocidad los Solemos tener una media de 8,5 o 9, más rondando el 9. El campo de La Sella es un campo de socios y un campo de pay and play. Tenemos unos 600 socios más o menos, donde la media de edad es elevada. Y si pongo los greens muy rápidos, recibo 600 quejas. Entonces jugamos un poco con una velocidad aceptable para los jugadores y el nivel de juego que tenemos, que es más rondando los 9 que los 8,5, y luego para el europeo nos piden velocidades diferentes. El año pasado nos pidieron 11. Entonces en agosto ya los greens están rodando en 10 y vamos trabajándolos para que el torneo, que es en septiembre, habitualmente los greens lleguen fácilmente a 11 sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra agronómico. ¿Tú juegas al golf? Bueno, menos de lo que le gustaría a mi jefe y juego, pero para mí jugar el campo significa trabajar. Creo que ningún greenkeeper somos capaces de desconectar y disfrutar del juego del golf como lo hace un profesional del golf. Es que eso, un poco iba a eso, es por la visión del greenkeeper barra jugador. Como digo, nunca he estado físicamente greenkeeper, pero digamos, la deformación profesional hace que, aunque seas agrónomo y vas por el campo, siempre estás mirando. Claro, yo cuando juego lo que veo es la parte agronómica, pero me gusta jugar para entender al jugador, porque es muy diferente lo que yo puedo pensar agronómicamente y lo que creo que es bueno para el campo, a cómo se reflejan mis trabajos, cómo se reflejan en el jugador y en lo que percibe el jugador es algo muy importante. Entonces intento jugar sobre todo con el gerente del campo, que me está enseñando mucho. Él es un hándicap muy bajo y he aprendido muchísimo con él al jugar al golf, e intentamos hacer salidas frecuentes. En invierno es más posible salir de forma semanal a jugar al campo, pero en verano nuestros horarios se extienden, tenemos muchísimo más trabajo y el tiempo es un poco más limitado. Bueno, como pedido, no como consejo, pero como pedido, no le hagas mucho caso a los handicaps tan bajos, porque los handicaps son más altos, que somos la inmensa mayoría, vemos el campo de otra manera. Las discusiones que tenemos en las mesas siempre son los scratch, los handicaps medios y los handicaps altos, y cada uno se queja de una cosa distinta. Sí, la percepción del campo es completamente diferente en un handicap bajo, en un handicap alto. Un handicap bajo, este campo le resulta muy agradable y disfruta de los greens por el movimiento que tienen, pero un handicap alto, por ejemplo, los greens no gustan tanto, sobre todo de los 9 primeros hoyos, campo amarillo que llamamos nosotros o campo llevech, son greens que tienen muchísimas ondulaciones y puedes tocar la bola y si das un golpe malo puedes fácilmente salirte del green. Sí. Es un campo bastante técnico este. Creo que en general, fuera de campeonatos o algo, no tiene un RAF muy penalizante, no hay demasiados errores, pero sí que... Es un campo estrecho. Sí. Los 18 hoyos del torneo son hoyos estrechos y lo difícil, que a mí personalmente se me hace muy difícil porque no soy una gran jugadora, es que se hacen sobre todo 4 hoyos que tenemos. Los hoyos 3, 4, 5 y 6 están dispuestos como en terrazas de cultivo, entre calle y calle, aparte de haber un desnivel de altura, tenemos unas líneas de casuarinas para proteger de los golpes unos hoyos de otros, pero al final lo que consiguen es una visión túnel que para los jugadores de handicap alto resulta muy complicado. A pesar de que sea plano y el RAF no es un RAF muy duro de jugar, no es un RAF alto, pero la estrechez de los hoyos hace que se complique mucho mentalmente al jugador ver el hoyo tan estrecho. Sí, hay que ir recto. La cosa que el handicap, o sea, mientras más alto es el handicap, menos recto. Claro, menos recto, pero solemos pensar que lo podemos hacer recto y que podemos siempre dejar la bola en mitad de calle.
Entonces siempre recurrimos al driver, no hay otra. Eso hago yo también. Vale. Con respecto al tema de, últimamente estamos atravesando determinados problemas aquí en Europa en general, en España con temas de restricciones sobre fitosanitarios, siempre lo pregunto porque especialmente a greenkeepers de distintos países, ¿cómo estás manejando el tema de fitosanitarios? ¿Tienes problemas tienes en cuanto a los fungicidas, insecticidas, herbicidas? ¿Tienes limitantes severas? ¿Te está trabando el trabajo en general o no tienes problemas? Bueno, a nivel europeo la restricción en productos fitosanitarios es cada vez mayor. Entonces, yo personalmente, si utilizo fitosanitarios es porque no tengo otra opción y porque es mi último remedio y mi último recurso. Al final lo que intento es fortalecer la planta y cuanto más fuerte esté el césped, menos susceptible es a ataques de enfermedad, ataques de insectos, a problemas de hidrofobias con el tema del agua. Entonces intentamos trabajar, ahora se llama la microbiota del suelo, y que el suelo tenga microorganismos suficientes para poder combatir cuando entra el enemigo, que puede ser una enfermedad o puede ser un insecto. Y el suelo aquí en general, por lo menos de la parte de lo que son los fairways, ¿tienes suelo profundo o es suelo de relleno? ¿Es suelo No, es suelo arcilloso originario de la finca cuando se cultivó. Y en los 9 hoyos del último recorrido que se construyó, el campo que queda que no está tan expuesto al parque natural, al parque del Montgó, es un tipo de arcillas blancas características de esta zona que se llaman TAP. Son arcillas expansivas y en cuanto caen 4 gotas se convierte absolutamente en chicle y terrenos muy impermeables. Entonces necesitamos trabajar mucho la permeabilidad del suelo y facilitar la infiltración para el oxígeno, para el agua y para las raíces. Entonces trabajamos mucho con muchos pinchados. Okay. Como veo que en realidad está un poco encasillado, ¿no? Entre las sierras. ¿No tienes mucha invasión de malezas, de malas hierbas? O sea, ¿eso lo tienes controlado? Bueno, tenemos algunas invasiones de malas hierbas. Al final ningún campo es libre de malas hierbas. No existe eso, ni un campo de golf, ni un campo de fútbol, ni siquiera un parque. Cualquier tipo de césped es susceptible, cualquier tipo de cultivo es susceptible de que entren malas hierbas. Lo que tienes que ver es la importancia de esas malas hierbas. Malas hierbas en greens intentamos que sean las menores posibles y es un trabajo manual de quitarlas a mano. Y las malas hierbas en calles y en RAF puedes reducirlas mucho con trabajos agronómicos. Con frecuencia de siega, con alturas de siega, puedes combatir mucho las malas hierbas. Hay malas hierbas que no se adaptan a bajas alturas de siega. Entonces lo que haces es cortar el césped muy bajito, que el césped sí lo acepta y la mala hierba no. Y es una manera de combatir. Otra de las maneras es fortalecer mucho la densidad de la planta. Cuanto más denso esté el césped, menos hueco deja libre para la invasión de una mala hierba. Entonces nosotros trabajamos mucho eso, pero es inevitable, absolutamente, que haya malas hierbas en el campo. Y hay que darle la importancia que tienen. En las zonas de paisajismo que no molestan al juego, entramos con desbrozadoras y las segamos con un tipo de maquinaria, y en las zonas del césped, si es en greens, se quitan a mano, y si es en calles y en RAF, pues intentamos lidiar con ellas como buenamente podamos, con alturas de siega y frecuencias de siega principalmente. Vale. Entonces, como me has dicho que el campo es, digamos, 100% Bermuda, pero ¿cómo afrontas ahora, por supuesto, bueno, ahora estamos en mayo, para nosotros es primavera, empieza, como te decía, como decíamos fuera micro, que empieza la época buena, donde va a estar la Bermuda verde y bonita y todo el mundo contento. En el invierno, los 3-4 meses, este año igual el invierno fue un poco más largo y más duro de lo habitual en la zona, por más lluvias, etc. ¿Haces alguna preparación para que la Bermuda entre en ese periodo de latencia y no termine degradándose? Porque al final, como no crece, se pisa y se... Al final la Bermuda es un tipo de césped denominado C4, y las C4 la característica que tienen es que necesitan un rango de temperatura para trabajar. Yo, para la gente que no entienda, lo comparo mucho con la hibernación de los osos. Los osos, durante cierto periodo del año, igual que la Bermuda, llega el frío y la planta se echa a dormir.
Y la planta, hasta que no lleguen las condiciones adecuadas de temperatura de suelo y de ambiente, la planta no despierta. Mayo es un mes en el que esas temperaturas de suelo van subiendo y las temperaturas del día este año es un poco diferente, pero lo normal es que en mayo ya tengamos temperaturas elevadas para que la planta empiece a moverse. Y luego es trabajar durante los 4 meses de buen crecimiento que tenemos, que es mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, fortalecer todo lo que podamos la planta para que la entrada en latencia y la parada invernal que haga entre lo máximo posible, lo más saludable posible y lo más fuerte posible. Porque luego vienen 6 meses en los que no hay absolutamente nada de crecimiento. Esos 6 meses coinciden con las temporadas altas de juego. La Sella Golf en temporada alta, octubre, noviembre, parte de diciembre, febrero, marzo, abril y mayo, puede rondar por encima de 300 jugadores diarios. Entonces el pisoteo y el paso de vehículos de nuestra maquinaria, el paso de los buggies, el paso de los jugadores andando machaca mucho la planta. Hay zonas que inevitablemente perdemos todos los inviernos porque los jugadores siempre pasan por el mismo sitio. Sí. Entonces, pero esos daños los asumimos, los aceptamos e intentamos trabajarlos para el periodo de recuperación que tiene la planta, poder recuperarla lo antes posible y fortalecerla para la vuelta a entrada en invierno otra vez. Vale, dame algún secretito profesional, así que digas, y lo que yo hago es esto, para que... Abonados localizados. Al final es muy importante dar de comer a la planta cuando lo necesita y en la zona que necesita. Un exceso de abonado implica muchísimo trabajo para nosotros. Cuanto más abonas, más crece el césped. Cuanto más crece el césped, más tenemos que segarlo. Con lo cual es dar con la clave. Zonas muy pisoteadas, zonas que están a la sombra, necesitan un tipo de abonado diferente del resto. Aplicaciones localizadas, intentamos hacerlas de forma frecuente se llama spoon feeding en inglés, que es alimentación poquito a poquito para que la planta pueda tomarlo y pueda asimilarlo y no tener que gastar el dinero en el resto de campos que crecen de forma saludable y sana el resto del año. ¿Cómo te llevas con el nitrógeno específicamente? Bueno, en greens, por el tipo de césped que tenemos, es un césped que está en greens, Bermuda Sunday, que le gusta mucho el nitrógeno y tenemos que hacer aplicaciones frecuentes, pero en el resto de campo intento limitarlo lo máximo posible, porque al final un exceso de nitrógeno es un exceso de crecimiento y un exceso de crecimiento es un exceso de siegas y de personal dedicado a ese trabajo que se puede dedicar a otras zonas. Al final la clave está en el equilibrio. Yo en los greens mido diariamente la cantidad de césped que cortamos. Cuando salen los trabajadores, salen con un cubo que mide los litros de césped y en función de esos datos yo sé cuándo tengo que volver a abonar, cuándo me he pasado con algo en abonado y aprender para la próxima vez. Sensores de humedad, tenemos un sensor de humedad, una TDR que vamos midiendo diariamente cómo vamos de humedad. Y para regar lo justo que la planta necesita, pero no que potencie el crecimiento. Cuanto más riegas una planta, más crece. Entonces, al final es buscar ese equilibrio entre lo saludable para el césped y lo factible con la plantilla que tienes. Al final, la plantilla, yo ahora mismo tengo 20 personas a mi cargo, es una plantilla muy grande, pero hace 4 años éramos 10 personas. Entonces, había que limitar mucho eso. ¿20 estable a lo largo del año o baja en invierno? ¿Hay temporales? Ahora mismo estamos 19 todo el año y he cogido 2 personas para el verano, o sea que realmente somos 21, pero justo ha empezado uno hoy a trabajar. Los cogemos durante 4 meses y nos ayudan desde septiembre, o sea, desde mayo hasta el 30 de septiembre que terminamos el torneo y terminamos de recuperar el campo después del torneo, que es un trabajo que también tenemos que hacer. Vale. No, otra pregunta que a muchos greenkeepers de otros países siempre les parece un poco extraña, pero es el tema del agua. Como siempre digo, las limitantes en todos los campos son distintas, en algunos es mano de obra, en algunos es maquinaria, en otros es, aquí principalmente, en nuestra zona el agua es un problema. Entonces, vale. ¿cómo Nosotros, el agua que tenemos nosotros regamos con agua de la depuradora de Denia. Somos los únicos demandantes de agua de la depuradora de Denia, con lo cual la depuradora o tira el agua al mar o tira el agua a mi campo de golf para yo poder reutilizarla.
Vale. Entonces, en la época en la que empiezan los riegos, que suele ser mayo, para ayudar a salir de la latencia a la bermuda, hablo con depuradora y la depuradora nos envía agua directamente que nosotros utilizamos por la noche en el riego. ¿Y haces algún tratamiento ya cuando viene o directamente ya se puede No, utilizar los sulfatos? O directamente lo que nitratos? viene es lo que utilizamos. El problema que tiene el agua de la depuradora de Denia es que tiene intrusiones salinas en el alcantarillado y es agua con una conductividad eléctrica muy alta. Esto es agua con muchas sales. Sí. Como no puedo limitar la cantidad de sales que llegan con la depuradora, porque eso tendría que ser el tratamiento terciario en la depuradora, que no lo tiene, lo que hago es manejar el césped para mantener las sales en la parte de abajo del perfil y fuera del alcance de las raíces. Es un manejo diferente que se hace con el riego. En vez de regar todos los días y tener raíces cortas, lo que hago es alargar los riegos. En los greens en verano puedo regar cada 5 días. Toda ese agua que no he echado en esos 5 días se lo echo en una noche, con ciclos cortos para que el agua no escurra. Riego 5 minutos, para 1 hora, riego otros 5 minutos, para otra hora, y con eso lo que consigo es esas sales que vienen de la depuradora y que no puedo controlar de ninguna manera, mantenerlas fuera de la fase radicular, para que el césped no la coja. Uno de los motivos de poner bermuda, este campo anteriormente a las obras tenía agrostis en los greens, pero el agrostis no es capaz de tolerar esos 5.000 ppm de sal. Entonces, cuando se hizo la reforma, se renovaron los greens y la propiedad, con un asesor agronómico que sigue estando ahora y sigue a día de hoy, deciden poner bermuda porque es un césped que admite mucho las sales y no sufre teniendo un manejo sobre ellas. Los greens son USGA conformes. Los greens de 18 hoyos, los 18 que están en el torneo son USGA. Los otros 9 hoyos, en la reforma que se hace, es decapan, quitan 10 centímetros del terreno anterior, que ya era arenoso, sin ser USGA, y meten 10 centímetros de arena de sílice encima para poner el esqueje de bermuda. Los greens se plantaron con esqueje después de la reforma. Entonces son greens que se comportan de forma muy diferente. Los greens USGAs están pensados para que drenen. Entonces en un green USGA es muy fácil mantener y combatir las sales, porque son greens diseñados para cuando riegas mucho, sale el agua por los drenajes, y los greens del campo verde, que son diferentes, tengo que regarlos de forma diferente. También son greens mucho más expuestos, están menos protegidos, hay menos vegetación en ese lado del campo, y tengo que regarlos de manera diferente, pero siempre con la misma finalidad. La finalidad es empujar las sales fuera del perfil y fuera de la zona del alcance de las raíces. ¿Cuántas hectáreas son los 27 hoyos? O lo que... Pues este campo es curioso, porque lo normal es que un campo de golf tenga 50 hectáreas de césped, de 18 hoyos, y nosotros tenemos 50 hectáreas en 27 hoyos. Entonces, en las reformas que se hizo, se redujo mucho la cantidad de césped, se hizo una reforma en el riego, se replanteó el riego por completo, se hizo un cambio completo de riego, de tuberías y de todo para reducir las zonas de césped y centrar el riego y el césped en las zonas donde realmente el jugador juega y no en zonas entre hoyos donde el jugador no suele caer. No, digamos, la cantidad, el volumen de agua, ¿no tienes problema de restricciones o te alcanza No, el agua que nos manda la depuradora, por suerte, es la necesaria que necesitamos. Tenemos 6 lagos en el campo de golf. Los lagos para los jugadores son una parte más del juego, es una de las trampas que tiene el golf para los jugadores, pero para nosotros los greenkeepers los lagos son puntos de acumulación de agua durante el invierno para poder utilizarla en verano. Con respecto a el otro punto siempre álgido de los campos, los bunkers, se lleva mucho el presupuesto. Aquí ¿te representa algún problema? ¿Lo llevas bien? ¿Se vuela la arena y viento? Bueno, yo vengo de Campos de Polaris de Murcia, donde el diseñador es Jack Nicklaus y él es un diseñador que le encantan los bunkers. Yo estuve trabajando en un campo de 18 hoyos con 5 hectáreas de bunkers, que eso es una absoluta locura. En este campo tenemos 1,5 hectáreas de bunkers, que es lo que suele ser normal, 1 hectárea por 18 hoyos. Nosotros tenemos 27, tenemos 1,5 hectáreas. Requieren mucho trabajo, pero es una zona que tienes que tener impecable porque entra mucho en el juego. Y al final los jugadores
bajo mi punto de vista, las críticas grandes son los greens y los bunkers. Si tienes los greens y los bunkers relativamente bien, las quejas serán menos. No, pero es que es normal, la culpa la tenéis vosotros los greenkeepers. Los No, la jugadores nunca culpa, las tenemos. la culpa la tienen los jugadores que no les gusta rastrillar. Les gusta encontrarse un bunker perfecto y sin pisadas y sin huellas, pero ellos son los primeros que les cae la bola y salen de bunker sin rastrillar. Entonces, si yo rastrillo todas las mañanas los bunkers, los primeros 4 jugadores juegan con los bunkers rastrillados. Los siguientes jugadores, a medida que va pasando el día y el jugador, el diferente paso de jugadores van dejando de rastrillar bunkers, pues el jugador que juega a las 4 de la tarde se encuentra los bunkers pisados y con una queja para los bunkers, que no es para mantenimiento realmente, sino es la educación del jugador. Sí. Y otra es lo que decimos los greenkeepers, ¿por qué caes en bunker? Que no tienes que caer en bunker. Efectivamente, pero eso yo como jugadora terrible que soy lo entiendo. Los bunkers están para cuando, tienen un imán, cuando no eres absolutamente, pero vamos, no, las chicas que vienen aquí son de circuito europeo y ellas también caen en bunker. Pero ahí estamos otra vez, donde ya llegaremos, pero la discusión del golfista de fin de semana, y es la que yo tengo siempre en la mesa, pero en mi cabeza también. Es verdad lo que decimos siempre, que no jugamos a lo mismo. O sea, las chicas del circuito europeo, yo he jugado con chicas no pros también, pero Scratch, claro, pegan tal vez a distancia lo mismo que yo, usan el mismo palo que yo para llegar a green, pero ellas lo pegan bien, no para cualquier sitio. Más allá de eso, siempre decimos, no, es que juegan a otro deporte, y realmente juegan a otro deporte en un sentido. El campo de ellos no es el mismo que jugamos nosotros. Puede tener más dificultad en algo, porque claro, un green a 12 no es un green a 8,5 o 9, pero tienen todo perfecto. El bunker siempre perfecto, siempre está en condiciones óptimas. Entonces, siempre me pregunto, es que ¿debería estar tan perfecto para un profesional? No, porque siempre están mirando la manera de cambiar, que hagan menos golpes. Y yo dentro de mis reflexiones tontas, no las debería decir porque debería quedar en casa, pero es pues que rastrillen donde rastrillen, o que rastrille el caddy, o que no rastrillen y que jueguen como jugamos nosotros. Entonces, igual harían, en un capítulo anterior, pues un árbitro contó el experimento que han hecho en Estados Unidos, lo propuso Jack Nicklaus, de rastrillar con rastrillos de púas más anchas. Y eso a todos los que cayeron en bunker los perjudicó bastante, aunque parezca mentira, ¿no? Pero no lo aceptaron, no quisieron ir por ahí porque, claro, quieren que esté todo perfecto. Vale, es entendible. Ellos se juegan el dinero allí y tiene que estar todo muy bien. Entonces, engancho esto con el tema de, aquí para los que no lo sepan, en La Sella se está jugando regularmente ahora una etapa del Ladies European Tour, ¿sí? Donde vienen las pros, las mejores del continente, a jugar ¿en qué mes? En septiembre. Llevamos ya, el primer año fue en julio y los siguientes 3 años, los siguientes 2 años fueron en septiembre. Este va a ser el 4.º año y será en septiembre, la tercera semana de septiembre. E incluso con una bolsa bastante importante, ¿no? Porque creo que no fue 1 millón o 2 millones de euros. Sí, es 1 millón de euros el premio. Somos el campo que más premio da dentro de Europa. Entonces es un torneo al que le gusta venir realmente dentro del circuito europeo. Siempre hay unas jugadores mejores y otras que no son tanto, a pesar de ser profesionales, pero La Sella es un campo que está gustando mucho. Llevamos 3 años con 3 premios diferentes que hemos conseguido. Y uno de los motivos es la bolsa de premios que tenemos. Que es una bolsa bastante importante por lo que se ve regularmente en los torneos de mujeres. De mujeres, sí. De hecho, el IP de Cataluña pues, sí fue mayor, pero fueron 2 millones y algo. Que bueno, es un buen premio, pero hablando de mujeres y por la cantidad de gente que lleva, pues 1 millón, la verdad que está muy bien. Sí, la verdad que está la apuesta del grupo que es dueño del campo de golf es una apuesta muy grande por el golf femenino y una de las cosas que puso desde el principio es dar una buena bolsa de premios. Bueno, cuéntame cómo son las dos
semanas, la semana previa o las 2 semanas y la del torneo, porque me imagino que dormirás poco, tendrás un nivel de estrés mayor. ¿Qué te cuentan? Estuve estos días en la presentación del Catalunya Open y realmente pues se ve el trabajo que se hace behind the scenes. Al final es curioso y es algo que todos pensáis que para los greenkeepers la semana del torneo es la peor. Y es al revés. Para los greenkeepers y para la plantilla de mantenimiento la semana del torneo es como la más tranquila. Porque salimos a hacer lo que sabemos hacer, que es presentar el campo a los jugadores. El problema viene los meses anteriores. Yo todos los trabajos que estoy haciendo ahora en mayo ya están enfocados a que el campo brille en el europeo, brilla en septiembre. Entonces, el mes previo es un mes de mucho trabajo, mucho cuidado de los detalles, que es la parte agronómica se trabaja desde mayo, junio, julio, las fechas de pinchado, ya estamos trabajando esa parte agronómica, pero la parte de finales de agosto y principios de septiembre es la parte exigente de los pequeños detalles. Al final, lo que diferencia un campo de otro, todos los campos de golf llegan los greens, todos los campos de golf llegan las calles, todos los campos de golf rastrillan los bunkers, pero lo que diferencia un campo de golf de otro y lo que puede dar mucho brillo en un torneo es la presentación general del campo, lo que el jugador y el público que viene ve y entra por sus ojos. Y eso es lo que más tenemos que trabajar a última hora y lo que más trabajo nos lleva. Al final los pequeños detalles, como en cualquier trabajo, los trabajos a grosso modo se hacen, pero el trabajo delicado es el que tienes que cuidar más y es donde más estrés. La semana antes del torneo nosotros cerramos el campo, cerramos los 27 hoyos, no dejamos jugar a nadie para que el campo recupere de los pequeños daños anteriores de los jugadores anteriores y poder, el día que llegan las primeras jugadoras que llegan a entrenar, que llegan el lunes, que es la semana del torneo, ya encuentren el campo en las mismas condiciones en las que van a jugar. ¿Cuánta gente del Tour viene y cuánto tiempo antes a empezar a verlo y a darte indicaciones? Bueno, aquí al final no los árbitros, sino el director del torneo de golf, dependiendo del campo, hace unas cosas u otras. Aquí en la Sella Golf, todos los años ha sido igual. Recibimos una visita, que la tenemos ahora en junio, y en esa visita se deciden los tees de salida, las alturas de siega y la velocidad de los greens. Vienen un día, estamos 3 horas juntos, damos una vuelta por el campo, seleccionamos la plataforma del tee del que van a salir las jugadoras, hablamos un poco de la velocidad y lo que va a ser la presentación del campo, qué trabajos vamos a hacer por la mañana, qué trabajos vamos a hacer por la tarde. Acompañado al director del torneo, estos años anteriores ha venido un director de maquinaria, de John Deere, es el patrocinador oficial del torneo femenino, del circuito europeo de chicas. Entonces viene un mecánico experto que nos ayuda a calibrar las máquinas para conseguir lo mejor de ellas en el torneo. Y este año viene una figura nueva que no había venido nunca. Sé que a otros campos ha ido, pero aquí no había venido, y va a venir un asesor agronómico. A mí me ha pasado un informe ya que tengo que rellenar dándole toda la información del campo para que el día que venga realmente pueda aprovechar su visita a tope y darme 4 consejos que él considere y hablar de cómo vamos a hacer el campo, qué trabajos estamos haciendo, programas de fertilización, de riego. ¿Te da así a priori algo de miedo pensar que en septiembre estamos pasando julio, agosto, que son 2 meses bastante intensos de calor? O sea, ¿te trae algún problema especial o al contrario, son meses que pues, igual no llueve mucho, lo manejas mejor el riego o algo? ¿O? Al final tiene las dos cosas. Son meses de que hace muchísimo calor, pero es que el tipo de césped que tenemos nosotros, al contrario que los campos de Madrid, del interior, que utilizan plantas C3, que sufren el calor, el tipo de césped que tenemos aquí, la Bermuda, cuanto más calor hace, más cómoda está. Cuanto más asfixiadas estamos las personas, más cómoda está la Bermuda. Entonces, julio y agosto, controlar el riego, que no sea un exceso, que no sea una carencia. Si tengo que elegir entre algo, prefiero quedarme corta de agua que el exceso, porque el exceso de agua te da unos problemas agronómicos, como son los encharcamientos, la falta de oxígeno, que no te da un césped seco. Un césped seco lo riegas, este tipo de césped lo riegas 3 días un poquito más y enseguida lo agradece y vuelve a recuperar su tono.
Un césped encharcado me crea muchísimo más problemas. Entonces, en julio y agosto, y desde mayo hasta septiembre, es controlar mucho la humedad para maximizar el crecimiento de la planta y el aprovechamiento de la planta lo máximo posible. ¿Cuánta gente, público, estimas que viene para ver los torneos de las mujeres? O sea, ¿trae algún problema de exceso de gente, pisoteo, o no hay tanta gente en el campo? No hay tanta gente. El primer año, en julio, por ejemplo, que es un mes donde los extranjeros, que son los que están más acostumbrados a jugar al golf en esta zona, no están y hubo muy poquita gente. Los años después, 2025 y 2024, el torneo se hizo en septiembre, donde están los extranjeros y los extranjeros sí les gusta venir a ver el golf. Al final tienen acceso libre por todo el campo, delimitamos la zona de juego con cuerdas y se van moviendo por el campo, pero de momento, y es una pena, nunca ha llegado a ser una aglomeración. El último día, en el hoyo 18, sí hay un poco más de aglomeración de gente, pero porque es el resultado final y es el último día de torneo donde se están jugando ese 1.000.000 de euros. Pues para los que no se escuchan, no sé qué están esperando, porque entre lo bien que se come en Denia, con el buen tiempo que tenemos y con el espectáculo y lo bonito que es el campo, y encima entrada gratis, pues hay que venir. Sí, Ya, además es eso, la empresa sí que se dedica, intenta fomentar la presencia del público, es entrada gratuita, montamos unos food trucks o puestos de comida con cocineros buenos de Denia, donde, bien, aparte de venir a ver el torneo, puedes pararte a comer y está muy bien. Pero sí que es cierto que no conseguimos toda la gente que nos gustaría a nosotros de público. Pues va a ir creciendo cada vez más. Sí, cada año notamos que es mayor la afluencia de gente, pero aún así todavía falta. Vale. A ver, y pasando, digamos, volviendo un poco al tema mantenimiento y agronómico, ¿cuál es el mayor quebradero de cabeza o el mayor problema que tienes, con el que tienes que lidiar día a día en el campo? No me digas el gerente porque igual después lo escucha, entonces... Los jugadores. Los jugadores, lo sabemos, como la mayoría son ingleses, tampoco van a entender aquí, entonces sabemos que los jugadores estamos para destruir el trabajo que hacéis vosotros, a recomponer sois como el cuento del sastre, ¿no? De que a la noche estáis ahí arreglando para que esté todo a primera hora perfecto, pero a nivel agronómico de mantenimiento, ¿ahí tienes algún factor que, bueno, has dicho algo, sí, la salinidad del suelo en una parte del recorrido. Luego, en general, personal, ¿estás bien? Agua, no tienes problema. Es casi un trabajo perfecto. Sí, bueno, pero al final trabajamos con un sistema vivo y trabajamos con seres vivos, que son las plantas. Entonces, las bermudas enanas que tenemos en los greens son bermudas que llevan en España 8 o 9 años y son nuevas para los greenkeepers. Estamos aprendiendo a manejar ese tipo de césped. Yo llevo 4 años intentando entender perfectamente cómo funciona la bermuda Sunday en los greens. Porque la bermuda en otros lados del campo también es bermuda, pero se comporta de forma absolutamente diferente a cómo se comportan los greens. Tiene una enfermedad, la bermuda, que se llama Spindle Spot. Es una enfermedad que ataca en septiembre a las raíces de la planta, tú no lo ves, pasa el invierno y no lo ves, y en abril, cuando la bermuda empieza a despertarse, empiezas a notar que hay zonas que crecen menos y aparecen unos parches redondos, no perfectos, con formas irregulares, y es ese daño del hongo que no has sido capaz de ver durante el invierno, porque no se ve, porque están las raíces y no eres capaz de verlo, y en abril da la cara. Y el daño que hace es un daño destructivo, absolutamente destructivo en los greens. Y todavía estoy aprendiendo a manejarlo y mi mayor quebradero de cabeza es realmente ese. Hacer el trabajo que tengo que hacer bien hecho en septiembre para intentar evitar que el hongo colonice las raíces, y una vez que coloniza y te das cuenta que eso es en abril, empezar a combatir la manera más rápida posible de que ese césped se desarrolle. Pero te encuentras con el problema de que todavía no tienes la temperatura adecuada para que la bermuda se despierte. Entonces, durante el invierno vas viendo
ver zonas cómo se vienen abajo, cómo se están muriendo zonas y no puedes hacer nada porque la planta está inactiva, la planta está en latencia, la planta no absorbe nutrientes, la planta no absorbe agua, no hace nada. Y lo que hace es destruirse cada día hasta que llega a la temperatura adecuada en el que la bermuda dice, ahora sí, ahora voy a empezar a crecer, pero el daño ya está hecho. Entonces son quebraderos diferentes de maneras diferentes, en invierno que en verano. Con ese tipo de céspedes en invierno nos podemos dedicar a otras cosas, nos permite trabajar más en los paisajismos, en la arboleda, las podas, arbustos, y los veranos nos dedicamos más al césped y a cuidar el césped. Bueno, si quieres por tu parte agregar alguna cosilla que se te ocurra, yo por mi parte te agradezco mucho el tiempo, te saqué de tu trabajo, igual me llevas a dar una pequeña vuelta para mostrarme algún hoyo para filmarlo y ponerlo en la página de Instagram. Por mi parte... Nada, yo por mi parte, que se anime la gente que nos esté escuchando a venir a ver el torneo, porque es un torneo realmente muy bonito, de venir de voluntario al campo. El campo de la Sella acoge a 100 personas voluntarias para estar con las jugadoras y para ayudar, y desde la parte de mantenimiento cogemos 10 voluntarios. Yo busco voluntarias, he de decir. Un año conseguí que fuesen 10 chicas las que vinieran y participar en eso. Creo que es algo muy interesante para todo el mundo, para los jugadores ver el torneo desde dentro y tener la oportunidad de ir con las jugadoras caminando el campo, y para la gente de mantenimiento ver lo que es el mantenimiento de un campo, disfrutar de la semana del torneo. Pues bien, esa es una buena oportunidad realmente para la gente que está escuchando y que también que se está formando y que quiere participar, que se anime y se ponga en contacto. Sí, ahora vamos a sacar el ofrecimiento de voluntarios para venir desde la Sella. A los que vienen a mantenimiento, que suele ser gente que viene desde fuera, les damos alojamiento, les damos comida una semana y están con nosotros toda la semana trabajando mano a mano con nosotros y aprendiendo. Siempre es bonito ver otro campo de golf y ver otras formas de trabajo. Y para los jugadores lo mismo, la semana que vienen aquí, que vienen para estar con las jugadoras y en las partidas de las jugadoras, ayudando el tráfico de jugadores, el tráfico de las cuerdas, las personas que van caminando, y es una experiencia muy bonita y que realmente es digna de ver y de vivir una vez en la vida. Exacto. Bueno, pues lo dicho, te agradezco muchísimo tu tiempo, no te voy a robar más porque tienes todavía bastante. Muchísimas gracias a ti, y vamos y vemos el campo y te enseño la enfermedad que tenemos, que salió este año, así la ves y aprendes algo. Y así entendéis los jugadores que veis ese green que está mal, entendéis un poquito más de por qué. Que no es culpa y de luego ver las ni cosas del buenas. gerente ni de No, pues al nadie, final la planta es un ser vivo como somos las personas. Las personas intentamos cuidarnos, intentamos estar al 100% siempre de salud, pero siempre llega un resfriado, llega un catarro, en verano con la humedad llegan unos hongos en los pies, vienen insectos que te pican y al final hay que trabajar con esas cosas. El césped es un ser vivo igual que las personas. Bueno, pues vamos allá. Pero que te quieres callar de una puta vez ya. Va al agua, joder. Te quieres callar de una vez ya. Wow.